Con la paciencia y esperanza que lo caracterizaban, recorrió pueblos y ciudades de toda la República. No usaba escoltas ni hacía ostentación de su investidura. Un excompañero, por no haber obtenido beneficio económico, publicó en un periódico unas declaraciones en que lo tildaban de loco y lo dejaba antes de ver la República conducida al abismo. Casi todos los intelectuales contaminados por favores del régimen contemplaban su actividad como la aventura de un loco. Uno de los funcionarios del antiguo gobierno dijo que la bala que lo matara salvaría a la República. Ese mismo funcionario más tarde tuvo que retractarse de sus declaraciones, despechado de la facilidad con la que el pueblo salía a protestar por aquella afirmación. Todo lo dicho anteriormente no fue en contra de López Obrador, ni lo encontré en medios de comunicación recientes. Son las declaraciones y el trato que le daban a Francisco I. Madero antes y durante su presidencia, según lo relatan en los libros Los presidentes de México de Alejandro Rosas y José Manuel Villalpando y Ulises Criollo de José Vasconcelos. Sin embargo, lo que escuchamos anteriormente contra Madero es casi una calca de lo que dicen algunos medios de comunicación, políticos e intelectuales en contra de Obrador. Esto me llevó a pensar si López Obrador podría enfrentar un destino similar al del llamado apóstol de la democracia. Recordemos que en 1913 el presidente Francisco I. Madero fue asesinado a tan solo 1 año y 3 meses de que tomara posesión. Fue víctima de una conspiración que se fraguó con personajes como Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, quien reclamaba el regreso del antiguo gobierno, Victoriano Huerta, quien era uno de los generales de Madero, es decir, Huerta traicionó al presidente en turno, y el último ingrediente en la confabulación, y sin la que personalmente creo que no se hubiera llevado a cabo, fue el gobierno de los Estados Unidos. Estos 3 sectores, apoyados por la prensa que según el propio Vasconcelos, se vio privada de sus antiguas concesiones y debido a ello apoyaban el retorno del porfirismo. Pero ¿por qué Madero fue vilmente ultimado? ¿Por qué quisieron quitarlo del poder? Porque él representaba un cambio de régimen, un cambio de dueño en el cetro de poder y sus antiguos poseedores no lo querían soltar. Algo similar está sucediendo ahora donde el presidente López Obrador está arrebatando el control del gobierno de manos anteriores, con todo lo que esto significa política, económica y socialmente. Si este gobierno logra o no cimentar las bases que nos conduzcan como país a un mayor desarrollo en todos los aspectos, solo la historia lo dirá. Lo que sí es evidente es que hay un cambio de régimen. Entonces, resumiendo, tenemos 4 facciones que incitaron el golpe de Estado contra Madero. El primero, los sobrevivientes del gobierno porfirista, quienes vieron sus negocios y propiedades particulares en riesgo, ya que buena parte de ellos los habían ganado de forma ilícita. Ellos sabían que no podrían conservar su estilo de vida con el nuevo gobierno, donde según el propio José Vasconcelos, Madero era un reformador moral más que político. El segundo fue la traición de elementos del ejército encabezados por Victoriano Huerta, un tipo que aspiraba a la presidencia pero que no tenía ni la astucia ni el carisma para llegar a ella por la vía del voto popular. El tercero y más importante según mi punto de vista, como lo dije anteriormente, la participación del gobierno de Estados Unidos que tenía como embajador en México a Henry Wilson, quien no comulgaba con la ideología del nuevo presidente que se podría resumir en el Plan de San Luis, el cual pretendía, según el propio Vasconcelos, intensificar una política en defensa de los recursos naturales, suspensión inmediata del sistema de concesiones a compañías extranjeras y fraccionamiento gradual de la propiedad raíz. Esto obviamente no convenía a los intereses de Washington, porque 20 años antes, en 1890, Porfirio Díaz había otorgado las primeras concesiones petroleras a la London Oil Company, y unos años después también hizo concesiones petroleras a las empresas de Estados Unidos. Por eso es que la aplicación en México de un plan como el de San Luis, que proponía revocar las concesiones, era un golpe que el vecino del norte no podría permitir, y menos siendo en ese tiempo un imperio creciente. Por último se encuentra la facción de propaganda, es decir, la prensa mexicana y extranjera que tenía muchos vínculos con los políticos del porfiriato, y al igual que estos se habían acostumbrado al nivel de vida de lujos ganados con favores del poder,
lo cual era totalmente opuesto a la forma en cómo vivía el resto de la población, sumida en la miseria, analfabeta, sin servicios de salud ni educación. Podemos ver que ahora, en el 2020, se tienen 2 de los 4 factores que derrocaron al presidente Francisco I. Madero. 1. Políticos de los gobiernos pasados que se enriquecieron inexplicablemente lanzando arengas contra López Obrador y dándose golpes de pecho por supuestamente perseguir el bien común, lo cual no les había preocupado nunca ni lo externaron anteriormente. 2. Los intelectuales y prensa que se vieron beneficiados durante los sexenios pasados con el pago de sumas exorbitantes por artículos de prensa halagadores que respaldaran las políticas que se tomaban y atacando a la menor provocación a López Obrador desde hace ya casi 20 años, incluso utilizando las mismas fórmulas que se usaron contra Madero. Asimismo, se adhieren empresarios que han tenido el perdón de la evasión fiscal, de la cual deben miles de millones de pesos al erario nacional. Hasta el momento no cuentan con el apoyo del ejército, el cual parece estar alineado con el presidente Andrés Manuel. No obstante, los personajes golpistas podrían tener un vector más de ataque que hace 100 años no existía: el narcotráfico. Se ha documentado ampliamente cómo políticos de administraciones anteriores, como Javier Lozano, Jorge Castañeda Gutman e incluso el propio Felipe Calderón, estuvieron vinculados a los cárteles de la droga, en particular al cártel de Sinaloa, del cual podrían requerir servicios de mercenarios. Obviamente faltaría ver si estos grupos estarían dispuestos a renunciar a sus posesiones, que hasta la fecha mantienen intactas, por perseguir el deseo de unos cuantos inconformes de regresar al poder. Otro elemento que tampoco parece estar a su favor es el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Recordemos que recientemente AMLO visitó al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Esto pone de manifiesto que por lo menos por el momento el actual gobierno de nuestro país tiene el apoyo del poderoso vecino del norte, por lo que un golpe de Estado no es factible. Pero, como es ampliamente conocido, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y este apoyo puede revertirse en cualquier momento, sobre todo si López Obrador muestra signos de querer aplicar un plan como el maderista Plan de San Luis. Algo que pasan por alto quienes están impulsando un golpe de Estado es recordar cómo les fue a aquellos que derrocaron a Madero. Victoriano Huerta terminó sus días tras las rejas en Estados Unidos en 1916. Félix Díaz fue desterrado y solo regresó a México en sus últimos años para morir en 1945. El general Blanquet, quien fue uno de los incondicionales del porfirismo, salió huyendo en 1914, regresando 4 años después, igualmente solo para morir cuando él y su caballo cayeron por una barranca. Como vemos, ninguno de los cabecillas del levantamiento logró el objetivo de regresar al poder de forma permanente. Además que muchos hacendados, los ricos de ese tiempo, perdieron sus propiedades a raíz de la guerra, sin olvidar que muchísimas familias, incluidas las nuestras, perdieron familiares en ese conflicto. Eso es lo que deberían pensar los golpistas de la actualidad, porque siempre hay alguien más vivo que aprovecha las circunstancias. Para terminar, quiero agregar que algunos políticos contrarios al gobierno de la Cuarta Transformación comentaron que el presidente Andrés Manuel no fue invitado sino citado a la Casa Blanca. Esto solo muestra que quienes dicen tal cosa son totalmente ignorantes de la geopolítica y que no han leído nunca la historia de México. Cuando un país como el nuestro, con tantos problemas sociales y económicos, tiene colindancia con una superpotencia como Estados Unidos, no nos queda de otra más que llevar la mejor relación posible, sin ser sumisos y tratando de preservar la mayor soberanía alcanzable. Basta recordar que figuras como Benito Juárez, el propio movimiento revolucionario, Pancho Villa y un largo etcétera, fueron apoyados por los gobiernos de Washington. El mismo Vasconcelos relata que los opositores al gobierno maderista calumniaban diciendo que Madero había hecho la revolución con dinero yanqui. Porfirio Díaz cayó porque se negó a dar concesiones de petróleo a los yanquis. Como vemos, esto de tener relación con el país de las barras y las estrellas no es nuevo. Lo innovador, a diferencia de los últimos 25 años, es presentarse con dignidad. Además, para México, el gobierno de Estados Unidos es como una enfermedad crónica con la cual debemos aprender a vivir y esperar el momento de deshacernos de ella en cuanto no ponga en riesgo la vida de la nación. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.